Cinema de Barrio. De los cines a tu barrio. Saludos, pandilla de Cinema de Barrio. Mi nombre es Óscar Amadeo Modigliani. El día de hoy estamos en un episodio más de su podcast favorito, Charla Banquetera. El día de hoy sí tenemos una sorpresa así bien rara. Está bien que les dije que este espacio está abierto para ustedes, que son nuestros seguidores, en el cual pues pueden venir precisamente a estarnos promocionando unos proyectos, estar promocionando, no sé, trabajos que hayan hecho, cortometrajes, largometrajes, demás, o quieran hablar precisamente de lo que ustedes ya hacen dentro de la industria o hablar de su película favorita, o simplemente venir y tirar hate a una cinta que les haya gustado, o presentar un libro, ya vinieron a presentar por ahí un libro. Pero el día de hoy sí, cuando me llegó ¿cómo se le puede llamar? Esa solicitud, nosotros lanzamos una invitación y nos dijeron, oye, fíjate que tengo este tema. Sí dije, sí, tiene que venir sí o sí. ¿Por qué? Porque se sale precisamente como de la esfera, ¿no? Y eso es súper interesante porque vamos a hablar precisamente con un geógrafo. Entonces van a decir, ¿qué diablos tiene que ver una cosa con otra, no? ¿Qué tiene que ver esto con cine? Eso es lo interesante precisamente de este capítulo. Estoy emocionado. Y por ello me acompaña un gran amigo que es Javier Jiménez, geógrafo de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Oscar? Bien, bien, aquí saludando a todos y obviamente también a ti personalmente. Gracias por el espacio. La verdad es que es muy reconfortante ver lugares, sobre todo en estos formatos de charlas grabadas, que tienen primero esta visión, ¿no? De vamos a abrirle el cine a todos, porque de repente sentimos que, no sé, una cierta élite, ¿no? Es la única que puede hablar del cine y hablarlo bien, o como últimamente está pasando, solo ciertos personajes que son carismáticos pueden hablar del cine y los demás no tenemos derecho cuando en realidad es una cosa de la que podemos hablar desde todas las esferas y justo pues hoy se van a llevar a lo mejor algunos una grata sorpresa con respecto de la academia metida en el cine y obviamente también la ciencia de alguna forma, ¿no? Así es. Porque, bueno, por lo regular la invitación estaba hecha precisamente a pura gente que va mezclada en el cine, pero, por ejemplo, ya lo vimos en el programa pasado que estuvimos hablando de psicología y cine, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, bueno, pues puede que se abordes desde ahí, ¿no? Puedes ver una película, pero de repente así como que dentro de tu materia y cine es así de, ¿cómo? O sea, Momento. pero cuando me dijo, es que fíjate que hice este trabajo sobre esta película, fue así de, me fascinó. La verdad es que estoy fascinado precisamente por la amplitud que puede tener el cine. Como bien dices, Claro, ¿no? No es una limitación, sino se puede abordar desde muchos puntos, ¿no? Y puede ser la inspiración en diferentes carreras. Y también nos así ayuda es, precisamente a abrirnos el panorama a conocer más. Pero es cuéntanos correcto. acerca de tu trabajo, ¿qué es lo que haces? ¿Quién eres más a detalle? Bueno, pues una introducción muy, muy rapidita. Yo estoy estudiando la carrera de geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, específicamente, y lo tengo que promocionar porque también pocas veces sale a relucir, en un sistema que se llama el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, muchas veces conocido igual sí que en el barrio como el sistema abierto. Es decir, nosotros estamos con clases a veces a distancia o también, digamos, no necesariamente escolarizadas sobre todo porque, bueno, yo ya soy una persona que no soy tan joven, entonces, pues haber estudiado la carrera ya grande, pues me obligó a tener que trabajar y estudiar. Entonces, yo de lunes a viernes, para vivir, soy Godín y evidentemente ya los fines de semana es cuando me toca entrarle a la parte del estudio. Y bueno, te platicaba que esa fue parte de la propuesta inicial. Resulta que en la escuela se organizó un coloquio que tenía como temática una parte importante, digamos, que tiene que ver con cosas académicas, que son las islas imaginarias. Es decir, cualquier arte, si tú recordarás ejemplos como Robinson Crusoe, como por ejemplo, ahora que se va a poner de moda la Odisea, todas estas islas que en algunos casos son a veces localizables en la vida real, pero a veces también son imaginarias, ¿no? Por ejemplo, esta isla de Robinson Crusoe, que pues no existe, fue una cosa que un autor se imaginó, pero resulta que yo soy un entusiasta del cine, la verdad es que soy consumidor de
contenido de cine, por eso llegué a tu página, obviamente, y a todo este proyecto, como consumidor, como un usuario común y corriente, porque además qué buenos memes, eso sí lo puedo poner sobre la mesa. Felicitaciones, siempre son muy buenos y los ando compartiendo. Y entonces surgió esta idea lúdica de decir, bueno, islas imaginarias, a mí me gusta mucho el cine, soy geógrafo, ¿cómo hacemos una combinación? Y entonces, pues me acerqué a una de mis películas favoritas y una de mis sagas que, pues a lo mejor va a haber gente que va a decir, ¿cómo crees que te atreves a decir eso si el cine es una cosa muy elevada? Yo soy fanático de King Kong y de Godzilla. Y lo digo abiertamente, incluso con un amigo que espero que vaya a ver esta grabación. El día que salió la película de King Kong contra Godzilla, yo le dije, la tienes que ir a ver. Y entonces se botaba de la risa y me decía, es que pareces así como un niño que está viendo un juguete nuevo. Y le decía, es que tú no sabes la emoción que me da poder ver a dos de mis grandes, vamos a decir, personajes interactuando. Y entonces empezó a salir como esta idea, ¿no? De, bueno, cómo podemos entrarle al tema y recordarán, para los que no saben, porque además pues es muy difícil que alguien no haya tenido un acercamiento a la historia de King Kong, resulta que King Kong tiene un lugar de nacimiento que se supone que es un lugar real, que en realidad no lo es, que es la Isla Calavera. Y Mm. entonces se hizo un análisis un poco de cómo esta Isla Calavera ha venido siendo representada en las películas de King Kong. Y bueno, te encuentras unas cosas maravillosas, ¿no? O sea, desde, obviamente, como producto estadounidense, todas las cosas que se despliegan, por llamarle de alguna manera, o sea, que tú puedes ver en la Isla Calavera, pero también habla de cosas que de repente en el cotidiano nosotros reproducimos y que nadie se percata de ello, ¿no? O sea, es decir, estas ideas de que le concedemos al autor de la película o de las películas el beneficio de la duda. O sea, por ejemplo, y todos lo hemos vivido, ¿no? Esta parte de, es que me muestran una escena de México y resulta que uno la ve y se da cuenta que no es México, o sea, que es un set a lo mejor construido o que está grabado en España o que está grabado en California o viceversa, ¿no? Te ponen, como pasa mucho en las series últimamente, Ciudad de México y ves la toma y dices, pues qué parte de la Ciudad de México es esa, porque, o sea, yo la he recorrido y no la encuentro, ¿no? Entonces de ahí nació esta noción de lo que se llama un poco las geografías imaginarias, el territorio ficticio, que es un término ya muy académico, y bueno, pues se presentó en un coloquio ahí en la facultad. Participamos ahí con gente que hace cosas más serias que las mías, debo de confesarlo, arqueólogos, gente de letras, etcétera. Pero bueno, la verdad es que a mucha gente le ha llamado mucho la atención porque justo como que cuando alguien les dice, buenas tardes, geografía, y les ponen el cine, es muy difícil encontrar la liga y ojalá que durante la plática se pueda dar cuenta la gente que está inmersa la geografía más de lo que creen en las producciones cinematográficas y en todo lo que consumimos como auditorio, digamos, de estos grandes ejemplos o de los pequeños, porque también uno podría pensar, claro, pues en las películas grandes, pero hasta, digo, lo vimos, ¿qué pasó con la película de Roma de Alfonso Cuarón? De buenas a primeras, la colonia Roma volvió a tomar como este esplendor que ya tenía porque se grabaran cosas ahí y de hecho yo he visto gente que va incluso peregrinando buscando la casa de Roma, ¿no? Y pues eso es geografía. Digo, ahorita podemos ir platicando un poco más con calma de todo ello, pero en general esta es la historia de cómo me acerqué yo a esta parte del cine y pues es a lo que venimos un poquito a platicar el día de hoy. Ok, muy bien. Antes de entrar en lo denso, nada más vamos a reafirmar porque creo que ya le dijiste. ¿Cuál sería tu Claro. película favorita? Es muy complicado, fíjate. Sí, King Kong está en el top 5, vamos a decir, y no una, sino todas las películas de King Kong. Fíjate que viendo justamente las otras entrevistas y que hacías la pregunta, yo tuve una reflexión muy compleja porque sí soy muy ecléctico. O sea, así como me gustan películas así como muy, vamos a decir así, rimbombantes para la mayoría de la gente, también tengo unos gustos que, o sea, yo, por ejemplo, soy una persona que puedo ver Volver al Futuro las veces que fueran necesarias y me emociono como la primera vez que la vi en VHS, ¿no? Pero si pudiera yo decirte exactamente cuáles son mis tres películas que son mis lugares seguros, mis películas favoritas, te puedo decir que la película número uno es Scott Pilgrim contra el mundo de Edgar Muy Wright. buena. Esa película me fascina. De hecho, es una película que generalmente yo referencio, digamos, en cuestiones muy personales, así de, como en la película de Scott Pilgrim que pasa tal cosa. Y en general el cine de Edgar Wright me gusta mucho. Me gustó Last Night in Soho, me gustó también mucho Baby Driver. A mí me pareció un peliculón que también
las veces que sean necesarias las puedo ver. Eso es por un lado. Por otro lado, debo decirlo que no es políticamente correcto, pero soy muy fanático del cine de Woody Allen. Evidentemente entiendo lo problemático que puede ser para muchas personas esta referencia que voy a dar, pero sí, hasta antes de que yo tomara conciencia de quién era Woody Allen, me refiero como persona, la verdad es que sus películas me han acompañado. Soy muy fanático, evidentemente, de Manhattan, soy muy fanático de Match Point. Entonces, bueno, me gusta mucho. Y en tercer término, también me considero una persona que soy muy fanático, perdón, de Wes Anderson. También todas las películas de Wes Anderson me acompañan en muchas referencias. Fíjate que la última, la del esquema fenicio, no soy tan fan. Tuve por ahí mis temas con esa película, porque además el día que la fui a ver al cine me dio una gastritis enorme y andaba yo enfermo del estómago y ni me gustó. Ups. Pero previo a eso, la del esquema francés me encantó, soy muy fanático. Y justo bajito de eso, también soy muy fanático del cine de Sofía Coppola. También Lost in Translation, perdón, es una película que igual referenció a Más no poder. La otra película, la que es la de María Antonieta, también es una película que me fascina. Entonces, más que poner como, si te fijas, ya mencioné muchas películas, más que poner como mi película favorita, la verdad es que soy más como de justo un estilo de dirección, un estilo de historias y pues bien ecléctico, o sea, desde cosas que pueden parecer como bien mainstream hasta la verdad, te digo, o sea, Scott Pilgrim es una película que, o sea, tú la pones, si me la encuentro en la tele, la veo, la tengo yo comprada, o sea, es decir, es una cosa que veo, pero más o menos para que vean por dónde me muevo, o sea, es decir, sí, y en medio, pues todos los autores importantes de repente que le he entrado. A la única cosa que, por ejemplo, sí todavía estoy en ciernes porque no estoy tan metido en este rollo, es más al cine de arte. La verdad es que tengo pocas referencias de cine de arte. He visto por algunas películas de Kurosawa, algunas, por ahí un poquito también ahí se me fue Gon Kar-wai, o sea, es decir, pero vamos, sí digo, crecí en los noventas de niño y adolescente, entonces, pues para mí lo mainstream, pues generalmente es a lo que yo me acerco un poco en el cine, pero pues igual veo casi de todo, ¿no? No, y está bien, o sea, muchas veces cuando escuchan esta pregunta, ¿no? Sientes hasta los nervios de, me van a juzgar por las películas. No, o sea, aquí precisamente lo importante de, pues nada más es qué películas te gustan, porque algo que he notado precisamente, bueno, desde antes del podcast, pero sobre todo salta más dentro del podcast y lo hemos hablado en los dos capítulos anteriores, es que muchas veces tu gusto tiene que ver con cosas que luego ni tienen que ver nada con la película, ¿no? Por ser, por ejemplo, esta es mi película favorita porque la vi con este familiar, ¿no? Y ya no está este Claro, familiar conmigo y se volvió súper importante. Esta película me gustó porque ese día me la pasé genial con mis amigos y echamos relajo y demás. Y es más, ni siquiera pusimos realmente atención, pero se volvió algo importante para mí, ¿no? O puede ser de que, pues, ¿sabes qué? Sí, puede que sea el peor churro de Estados Unidos, este Scary Movie, ¿no? Ahorita que que ahora que está de está moda, de ¿no? moda. Fíjate que me gusta Scary Movie. ¿Por qué? Pues porque me gusta lo simple, porque tal, porque me la hace pasar bien y está bien. O sea, ¿por qué sentirse de repente uno juzgado y querer responder así como que hasta cosas que realmente no sientes? Nada, como Exacto, pues, lo original, pues sabes qué, sí me gusta esto y ya, ¿no? Y eso me gusta precisamente dentro de este capítulo, porque también esas elecciones muchas veces tienen que ver con la parte psicológica. Entonces exacto. es, ¿por qué te gusta esta película? ¿No? A veces es porque te identificaste con alguno de los personajes. ¿Y por qué te Claro, identificas? Ah, pues porque choca con tu personalidad. Entonces agarras y dices, ah, mira, está interesante. O choca con tu personalidad directa o choca con tu sombra, ¿no? Entonces exacto. está padre precisamente esto de ir conociendo y aparte sirve para referencia de otras películas, ¿no? Así como que a una persona que diga, ah, esa película no la he visto, pero si es su película favorita, a ver, la voy a ver, ¿no? Exacto. No, no, y además fíjate que también justo ahorita lo pensaba, mi primer acercamiento, por ejemplo, al cine no necesariamente fue en una pantalla de cine, como creo que le pasó a mucha gente de mi generación. La mayoría de los que son contemporáneos de mi edad empezamos a ver cine en las gloriosas VHS o Beta, que seguramente alguien en generación Z que nos esté viendo va a decir, ¿de qué está hablando esta persona? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Y pues claro, lo que pasa es que el cine, digamos, en casa cuando se coleccionaba en estos cartuchos que tenías que llegar y poner, generalmente estabas a merced de lo que tus papás querían ver. Y fíjate que yo recordaba la primer película de la que yo tengo memoria que legítimamente me emocionaba
y era una película que yo podía ver de niño las veces que fueran necesarias, porque era en casa de mi abuela. Mi abuela tenía una Betamax conectada a la Mm. televisión de su sala. Y la única película que me dejaban ver, que ahora te va a dar mucha risa porque yo también pensé lo mismo cuando reflexioné, era Terminator 2. Y yo Mm. tenía 8 años. O sea, es decir, si lo analizo, yo personalmente no dejaría que un niño de 8 años viera Terminator 2, pero, o sea, imagínate cómo estaban las otras películas que mi mamá decía, bueno, pues pon Terminator 2 total. O sea, es decir, porque aparte yo me acuerdo que en Terminator 2 hay balazos, explosiones, acuchillados, o sea, es la violencia todo lo que da, pero como el tema era un tema de frontera, ajá, era un tema de ciencia ficción y además, pues tenía como todo este boom que también tenía en la época, me dejaban verlo, ¿eh? Y yo llegaba con mi abuela y era, oye, ¿me puedes dejar ver la película? Y yo, Terminator 2, hasta te puedo decir escenas completas, los diálogos, porque me las sé de memoria. Sin embargo, pues yo pienso, órale, o sea, ¿cómo es posible que me dejaban a los 8 años ver una película así? Pero yo supongo que a muchos nos pasó lo mismo, ¿no? Hace poco escuchaba una persona que decía, pues es que yo de niño, la primera película que me aventé con mi papá fue El Padrino. Y yo digo, Madre Santísima, ¿cómo te pusieron a ver El Padrino? Claro, pero es que en esa época era, pues tus papás sí te ponían películas, porque claro que me dejaban ver películas. Tengo también una anécdota muy chistosa. Aquí en casa de mis papás había un videoclub de barrio, o sea, en el mercado había un local que tenía Mm. películas en VHS. Y llegó a un punto tal que rentábamos mi hermano y yo La Máscara de Jim Carrey, tanto que la chica del videoclub, que ya nos conocía, era muy amiga nuestra, nos dijo, ¿sabes qué? Ya llévatela. O sea, ya te la regalo. Compro una copia nueva porque todo el tiempo la tienes rentada tú. Entonces, son esos acercamientos que muchas veces de chicos nos dieron chance, digamos, de tener esas películas de nuestra infancia, pero también le entramos a otro cine sin querer y fue de, pues lo viste y si justo, ¿no? Te remite a una cosa de que te emocionas o te acuerdas de eso, pero no necesariamente es porque uno haya tenido, o sea, no creo que también esté padre llegar con la referencia de, claro, yo vi El acorazado Potemkin cuando tenía 11 años y me cambió la vida. O sea, hay gente que la verdad no le entramos a eso, nosotros entramos por el cine comercial y además cine gringo y además de la peor manufactura, si lo quieres ver así, pero pues así aprendimos a ver el cine y luego ya, evidentemente, empieza a ampliar tu horizonte, empieza a ver otras cosas, porque también luego pues es entrar al tema, ¿no? Del cine mexicano. ¿Cuántas veces hemos vilipendiado el cine mexicano y todos crecimos viendo con nuestras abuelitas el cine de oro en el Canal 9 o en el Canal 2? O sea, también no se vale que de repente nos queramos hacer los intelectuales y seamos el meme de Adam Driver de, sí, claro, voy a la cineteca. Eso no es Sí, cierto, todos entramos a veces en el cine comercial, ¿no? así es. De hecho, acabas de mencionar cosas importantes, ¿no? Primero, el hecho de que se perdieron los valores. Ya parezco viejito, ¿no? De que antes ver cine era algo que se hacía en familia, Así ¿no? es. Casi siempre la reunión de ir precisamente a rentar la película. Cada familiar escogía su película y era a ver cuál vamos a ver, ¿no? Y toda la familia se reunía para hacer palomitas, para ponerse precisamente a ver el cine y todos juntos, ¿no? No Así había es. celulares que te estuvieran distrayendo, no había qué tal, entonces era algo bonito entre familia, ¿no? De compartías. Y de hecho hasta me acuerdo que los trailers de antes eran hasta padres, ¿no? Que los hacía la misma distribuidora de los VHS. Ujú. Y estaban como que bien hechos y demás, y decía, ya sé cuál quiero rentar después, ¿no? O ya sé cuál va a ser la del siguiente mes, ¿no? Entonces ya era todo un rito. Ahora, pues por las plataformas, pues cualquier persona hasta van en el metro y van viendo una película, ¿no? Y dices, bueno, pero realmente Sí. eso es disfrutar la película. O sea, ¿dónde está a veces O, todo este ritual, ¿no? el drama de lo que ha platicado en algunos podcasts también Matt Damon y Ben Affleck, ¿no? Que pasó con su película, que la propia plataforma les dijo, oye, necesito que durante el guión me reiteres como 3 o 4 veces la historia, porque yo sé, o sea, no me lo necesitas platicar, yo sé que la gente que está viendo la película está comiendo, está en el baño, va en el transporte público, está en el celular, y entonces, como van a regresar a la película en algún punto y no van a entenderle, le van a querer quitar. Entonces, mejor tú reitérame de qué va la historia. Y yo dije, bueno, o sea, digo, también voy a sonar bien, bien millennial tardío. O sea, de verdad no estamos haciendo, como decía el Doc Brown en Volver al Futuro, ¿no? O sea, ¿qué se volvieron todos tontos o qué? O sea, no es eso. Lo que pasa es que el consumo ha cambiado y desafortunadamente fíjate que yo no hablaría de valores. Yo creo que hay ciertas cosas que desafortunadamente la tecnología nos llegó tan rápido
que estos viejos ritos que teníamos con respecto del cine se han visto trastocados y no hemos logrado todavía como acomodarnos a ellos. Yo espero, eso creo yo, que con el paso del tiempo las nuevas generaciones y además con la guía, porque muchas veces caemos en el error de señalar a los jóvenes y decir, ah, es que tú no sabes, es que antes era mejor, aunque a veces es, oye, ven, siéntate conmigo, deja el celular. Es más, lo que hacemos mucho los que tenemos sobrinos, vente, yo te acompaño, vamos al cine y te enseño cómo es el cine. También otro, digo, ahorita obviamente estamos hablando de cine nada más, ¿no? Pero otro espacio que también está sufriendo esto, pues es el teatro, ¿no? El teatro que es una, a ver, ¿desde cuándo tenemos teatro? El cine como sea es una disciplina, una bella arte, digamos, por llamarlo de alguna forma definitoria, que es muy reciente, o sea, es decir, 150 años más o menos, ¿no? Cuando en realidad el teatro tiene mucho más tiempo y de todos modos sigue pasando esto. Tú vas a una obra de teatro y hay gente que se la pasa hablando, que trae el celular, que no pone atención. Entonces, creo que poco a poco tenemos que irnos acomodando entre todos y sobre todo eso, juzgar a los jóvenes porque no han vivido una experiencia que nosotros tardamos 30 años en vivir, también está un poco feo, pero sí es cierto que estos ritos de vamos a sentarnos y poner 9 semanas y media en el cine y que nadie le entendiera, pero que la viéramos todos en bola, pues la verdad es que también es muy interesante, ¿no? O sea, tiene su encanto, la verdad. Sí, y de hecho, también algo que era un ritual era ir a los videocentros, ¿no? Ir, escoger precisamente la película, tenerla físicamente como para poder leer la cajita, más o menos con las fotos y decir, ahí está. Y si no, tener alguien que te puede aconsejar, ¿no? Que Exacto. llegabas y precisamente, oiga, ¿cuál me recomienda para ahorita? Ah, pues fíjate que ahorita está esta película, tal, tal, tal. Y puede que tuviera buenos, malos gustos, pero te recomendaba películas, ¿no? Entonces era bonito, de hecho yo trabajé precisamente un tiempo en un videoclub. Ah, mira. Entonces Ujú. ya de los últimos, porque de hecho a mí me tocó, teníamos DVDs, era un Ajá. videoclub que estaba en la colonia Obrera. Está Ok. ahí, estaba a Ajá. unas cuadras precisamente del Metro Obrera y era Ujú. chiquito, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Ujú. Entonces, porque era particular, no era de estas cadenas que existieron de Grandes. videocentro y Ujú. demás, sino era uno particular y tenían películas VHS y empezaba a entrar el catálogo de DVD. Ok. Entonces, era bonito que llegara la gente y te preguntara, oye, pero ¿qué película me recomiendas para ahorita? Oye, ¿cuáles son los que van a venir? ¿Cuáles los que no es que tanto, no? Entonces, y pues tenías, digamos que la obligación de ver cine y decías, oye, qué bien, ¿no? Me pagan por ver películas. Claro, no, Entonces, y además esta experiencia comunitaria, ¿no? O sea, justamente de decir, es que todos estamos viendo esto al mismo tiempo. Se está replicando un poco en las redes con estos recomendadores, que ellos dicen que no, pero pues sí, de repente actúan como tal, estos influencers, que de repente se avientan estas críticas, que yo creo que el error ha sido ese, el asumirlos, porque además, como lo vimos en la película de Ratatouille, perdonen a todos, estamos haciendo muchas referencias cinematográficas para que todo el mundo entienda el trabajo de un crítico es una cosa y que tiene que ver con otra época de la humanidad en otro sentido y bajo otra lógica. Que de hecho, ahorita que empecemos a hablar ya del tema de la geografía, vamos a hablar un poquito de eso. Cómo en la antigüedad la literatura tenía un sentido para ciertas cosas y de ahí nacen los críticos que todos conocemos en revistas, en el cine, en el periódico, que también luego pues hay que hablar de la desaparición de esos espacios, ¿no? Pero digo, está ahí. Y ahora estos influencers, decir que están haciendo una crítica de cine, a veces me parece un poco exagerado. En realidad están hablando de su recomendación, están hablando de su sentir. Y si se manejaran en ese sentido, creo que todos estaríamos conformes. Pero de repente sí creo que se ha mal utilizado el término de crítico y entonces que llegue un chico y te dé una visión del cine y además te lo sobreexplique, porque luego encuentras algunas críticas que dices, bueno, ya para qué veo la película, pues ya me la contó, o sea, es decir, ya sé de qué va, cuando creo que tampoco es malo el spoiler, pero el problema está en que en muchas ocasiones este sentido de comunidad, como decíamos, de nos sentábamos y lo veíamos todos, pues llega un punto en el que ya ni siquiera hay esa conversación, porque dices, ya lo vi con fulanito, ya mejor no lo platico, y cuando te preguntan por la película es, no, pues es que alguien me dijo que no la viera y mejor no me acerqué, cuando no es el punto, ¿no? Quizá es vela y haz tu propia opinión y luego lo discutimos, porque además uno de mis amigos más entrañables se fue a vivir a Canadá y era una de las cosas que más teníamos cuando trabajábamos juntos en la oficina, que íbamos a ver una película o por separado o juntos, y a veces a la hora de la comida es, oye, por cierto, oye, de esa película, ¿qué onda con esto y con el otro? Y había gente que nos decía,
es que sangrones. Y yo decía, no, no, es que, o sea, yo con mi amigo puedo platicar de la película y sé que tenemos opiniones encontradas y podemos tener una conversación, pues digamos, cinematográfica al nivel que sea. O sea, porque también creo que muchas veces, te digo, caemos en esta cosa medio exagerada de, solo puedo hablar de conceptos de iluminación y del tipo de textura que tiene la película. Pues no, también se vale decir, oye, esa escena a mí me encantó, aunque me parece una tontería. ¿No? O sea, como el meme también del chico este de Chile, ¿no? De viendo la película de Rápidos y Furiosos, o sea, ¿Qué? ¿de qué? ¿Qué? O sea, y todos tenemos derecho a decir eso en una película, así de qué, o sea, pero creo que es parte del encanto de esta comunidad. Y creo que justo ejercicios como los que haces tú aquí de acercar a la gente ayudan mucho, Oscar, porque de alguna forma, pues nos vuelven a hablar en comunidad. O sea, aquí lo importante sería que la gente que vea este video participe en los comentarios, hable con la gente, incluso, pues yo creo que ninguno de nosotros tendría empacho en pues tener ahí una conversación en los comentarios, porque de esa forma también recuperamos esta noción de comunidad de vamos a sentarnos a ver el cine juntos, porque además me da mucha risa, ¿no? Es que el cine está muerto. Pues no lo creo, amigos. O sea, la industria sigue ahí, y ahí están los números de China, y ahí están los números de Estados Unidos. O sea, tampoco es que la industria esté muerta. Lo que pasa es que los consumos nos llegaron tan rápido que de repente nos fuimos para allá y pues que no se nos olvide, porque creo que no debemos olvidar, pues la pandemia, ¿no? O sea, eso vino a mover un montón de cosas. Así es. Eh, ¿Qué te puedo decir? Fueron muchos temas. Primero, Perdón, perdón. no, no te preocupes, está genial. Lo primero es de que sí, no, ya hay ahorita un abuso, precisamente yo creo que en todo lo que son las redes sociales de sobresaturación de personas que se dicen ser expertas cuando no lo son. O sea, y es válido, como dices, que cualquiera tiene derecho a hablar, cualquier opinión es válida. Siempre lo he dicho, nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Así tengas títulos, estudios y demás, tu opinión no va a ser absoluta. O sea, tarde o temprano vas a ser rebasado, porque si no, entonces el conocimiento se estancaría y siempre sería el mismo. Para que el mismo conocimiento evolucione, tiene que haber una antítesis de lo que estás diciendo, Así es, para que vaya así es, precisamente creciendo, ¿no? Pero estas personas lo dan por hecho de que ellos son jueces y parte, ¿no? Entonces, como dices, están mal estos tipos que de repente he visto algunos pseudo críticos de cine que no tienen el conocimiento y que no se hacen su berrinche de niño chiquito de esta película no me gustó. O sea, y no me gustó y estaba asquerosa y tal, ¿no? Y por tal no la veas y aparte en el final pasa así como que como a mí no me gustó, te voy a echar a perder a ti la experiencia. Entonces dices, pero ¿por qué? ¿Cómo sabemos que no fue algo subjetivo tuyo? Que no así ibas es, ese día de malas, que ese día tal vez te terminó tu novia, que ese día tal vez, no sé, te pasó algo que hizo que estuvieras tú de mal humor, abordaras precisamente desde ese sentimiento la película y por eso no te gustó. O claro, las veces en las que, por ejemplo, también, ¿no? El cine de arte, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero no le gusta porque no le gusta luego pensar y es válido. Pero agarran y dicen, ah, es que pinche película fea, ¿no? Y aburrida y tal, así de, bueno, pero le pusiste un poquito de atención. O sea, tú también pusiste de tu parte para esto. Entonces, como no lo hiciste, tú crees que los demás son igual que tú. exacto, Entonces, eso no es válido. Entonces, eso es a mí me encabrona precisamente de eso que hacen todos estos pseudo críticos de cine. Porque es, pues ábrete, o sea, mira, está padre la recomendación de decir, y eso lo hablábamos precisamente en un podcast pasado, de puede ser hasta un servicio social. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro ir al cine. ¿No? así es. Ahorita ir una familia de 4 personas, o sea, papá, mamá y 2 hijos, te salen 1,000 pesos, ¿no? Y dices, oye, no manches, y fuimos a ver, no sé, Bluey, ¿no? Que critiqué Ándale, también esa ajá, película, y de repente llegas y dices, no manches, pues si nada más reciclaron capítulos, o sea, ni siquiera es algo nuevo, ¿no? Entonces, sí sería molesto para esa familia decir, híjoles, ¿cómo no vi antes de qué era y claro, tal, ¿no? O sea, en ese caso puede ser un servicio social de, mira, esta película está muy buena, no te la vayas a perder, ¿no? Y si no, bueno, pues ya saldrá el rato en streaming, pero ya la estás esperando, o sea, te ayudan precisamente como a motivarte, ¿no? Y no tanto a así que, es, no, no la veas porque tal, ¿no? Porque a mí no me gustó, entonces a nadie más le va a gustar, pues no, eso no. Y lo bonito es precisamente de que la gente también entienda que no se debe de dejar llevar por este tipo de personas. Si a ti te así es. gusta una película, así tenga pésimas recomendaciones, tú vele a ver. En una de esas dices, bueno, pues sí, no, o sea, no me gustó, tenían razón, pero pues ya la vi, ¿no?
a Exacto. quedarte como que, bueno, y qué tal que sí era una buena película? Sí, Y o te era perdiste la experiencia de verla en una cartelera. película que a mí me acomoda, ¿no? Como lo que tú decías, así de, bueno, a lo mejor a ti por las razones que tú quieras no te gustó, pero resulta que yo ese día me sentí identificado, hablaban de un tema que a mí me interesaba y resulta que yo sí me siento parte, digamos, de esa comunidad y pues perdemos esa oportunidad. Y te digo, creo que ese es también el paradigma con el cine mexicano, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a decir, claro, es que el cine mexicano es un churro y toda la vida lo va a ser. Y luego además, también digo, la verdad es que las distribuidoras no se ayudan y nos ponen a Eugenio Derbez y a sus compinches cada 15 días, pues claro, o sea, tenemos esta noción. Pero luego cuando vas a ver películas mexicanas, te encuentras con unas joyas y te encuentras con unas cosas que tú dices, claro, es que el problema es primero, que siempre pensamos en términos gringos. O sea, la película tiene que ser como nos han educado gringo. Pues no. Segundo, que estamos hablando al público mexicano. Hay cosas que a los mexicanos nos interesan y que a veces los dejamos de lado por esta idea loca de es que está mal hecho. No es cierto. Hay cineastas que tienen un cine muy potente que es para pensar. Yo personalmente he visto dos o tres joyitas, sobre todo en Cineteca, que de repente así dices, ay, mira esa película, a ver de qué trata. Pum, la vas a ver y sácatelas, ¿no? O sea, es una peliculón que dices, oigan, ¿y esto por qué no lo ve más gente? Pues porque resulta que es mexicano y entonces por lo tanto no lo entramos, ¿no? Pero bueno, también ese es todo un tema por explorar, pero sí, sí es complicado de repente caer en estas garras del algoritmo y creo que ejercicios como estos de, a ver, no, vamos a platicarlo, vamos a hacerlo en comunidad, ayudan mucho. Así es, y aparte, algo que está muy escaso, la comunicación y la amistad, ¿no? Se oye como Así es, siempre te venden los medios de comunicación de que todo el tiempo estás conectado. Sí, pero ¿con quién? exacto, ¿No? Entonces, como bien comentaste, lo de tu amigo, ¿no? Compartes un hobby. Es como las chicas así es. estas del K-pop, que se Ándale, ajá, unen y se rebelan. Lo mismo se podría hacer en cine, pero a veces la gente se mete en sus mentalidades tan cerradas que es, yo digo que el mejor director es Nolan y al que no le parezca agarro y me agarro a golpes con él y dices, ¿cómo por qué? eh, O sea, tan bonito ya, que es, ponte a platicar, si en una de esas tal vez no te parece lo que tu amigo, pero pues dices, oye, pues y no lo había visto desde ese punto de vista, a ver, la voy a abordar para ver si es cierto y si no le voy a decir que está tonto, ¿no? Pero ya sí, mínimo ya la claro, abordé. Y se hace precisamente un debate bonito. No hay nada más también precioso que vayas al cine con alguien y salgas y platicas de la película. Oye, ¿a ti qué te exacto. pareció? Oye, ¿y tú qué harías precisamente en el lugar de este personaje, ¿no? Oye, sí, es que no manches, no tenía nada de lógica esto, pero sí está padre, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo bello que tiene el cine, ¿no? Así es. No, no, y además fíjate que digo muchas anécdotas con mi amigo que también espero que vea este capítulo, le mando muchos saludos hasta Canadá. A mí me pasó, por ejemplo, con la película de Dune. Yo durante muchos años, él es muy asiduo de haber leído el libro de Dune y muchas veces yo, la verdad es que, como lo decía yo al principio, ¿no? También eso es una realidad, nadie nace sabiendo. Yo siempre vilipendié mucho Dune porque él me decía, no, lo que pasa es que Star Wars nació de Dune. Y obviamente, ¿por qué le dicen eso a un chico que en los años 80 cuando nació técnicamente viendo Star Wars? Entonces, cuando me lo dijo, yo en automático le dije, no es cierto, no hay nada más grande que Star Wars. O sea, ¿qué te sucede? ¿No? George Lucas y Luke Skywalker y Darth Vader no pueden ser superados. Pasan los años, obviamente uno crece, uno madura, y además salen los últimos tres capítulos de Star Wars y te das cuenta de la soberana cochinada que hicieron, y entonces es cuando reflexionas, vas a ver Dune, y dije, claro, y yo diciéndole a este hombre desde que nos conocemos que esa cosa no funciona, y yo le di, y se lo dije, platicando, le dije, quiero decirte cuando salimos de ver Dune 2, le dije, quiero darte una disculpa pública porque Dune 2 es un peliculón. Digo, además de que es Denis Villeneuve el director, digo, la historia es muy buena, digo, y además esto sí es maduro, no como el bodrio que nos aventamos en episodio 9, ¿no? Pero bueno, insisto, eso también es otra conversación de otro día si quieren. Soy muy fan de Star Wars y el día que quieran también nos ponemos a platicar de cosas de geografía de Star Wars, de cosas imaginarias, y si quieres le vamos entrando un poquito ahora sí ya a la cuestión de King Kong y les voy platicando un poco de la idea. Fíjate que voy a juntar a todos los fans de Star Wars, que han venido aquí al programa y nos echamos un ¿Ah? capítulo. Sin problema, Estaría aquí le interesante. platicamos de lo que se trata y hasta donde lleguemos, amigos, no hay ningún problema. Ah, muy bien, muy bien. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno en el tema porque
que es muy bueno el tema y me gustaría alargarlo lo más que se pueda. Platícanos de precisamente este proyecto que hiciste, ¿no? De la Isla Calavera, de la película Pues de King mira, Kong. te platico y les platico obviamente a los que vayan a escuchar este episodio. Bueno, pues resulta que King Kong nace en los años 30. Es un producto que a diferencia de muchos otros, exactamente igual que Godzilla, es un producto 100% cinematográfico. Merian C. Cooper, que es el creador de King Kong, él era algo así como un cineasta documentalista que estaba medio loquito porque estamos hablando que él empieza a filmar cuando comienza la Gran Depresión en Estados Unidos. Y justamente dándose cuenta que todas estas novelas de aventura y todas estas, digamos, literatura fantástica de lugares y de viajes, quiso replicar la misma idea. De hecho, a lo que a él le detona, digamos, la idea de generar King Kong, y me desmienten si quieren, búsquenlo ahí en la investigación, yo encontré un poco de esa información. Él lo que quería hacer era una película sobre digamos, animales antiguos, o sea, como tipo dinosaurios, cosas por el estilo, y resulta que es cuando se le ocurre, por medio de la técnica de stop motion, que estaba muy de moda en esa época, a principios del siglo XX, que por qué no hacían una película que tratara de un lugar que había quedado suspendido en el tiempo. Esta idea obviamente no es nueva, o sea, esto ya venía desde mucho tiempo atrás. Podemos ver en cualquier referencia de literatura estos lugares en donde el territorio queda suspendido. O sea, es decir, no hay un cambio, una evolución biológica, sino todo queda como en la época primigenia, ¿no? Y entonces es cuando se le ocurre esta idea de, oigan, ¿por qué no hacemos, fíjate que bien revolucionario porque técnicamente hizo una meta historia? ¿Por qué no hacemos la historia de una persona que quiere grabar una película y que llega a un lugar que es un lugar perdido en el tiempo y que se encuentra dinosaurios y en medio de todo esto, no me pregunten porque no encontré la referencia, se le ocurre crear a el King Kong, o sea, al rey de los simios, ¿no? Que de entrada creo que esa idea es muy potente. O sea, si lo pensamos, pensar en el rey de los simios, asumiéndonos como parte de todo ese linaje para evolutivamente hablando, tú piensas, claro, es una cosa que es natural. O sea, es decir, debe haber un simio, un primate, que es más grande que todos. Y de alguna manera a este señor Merian C. Cooper se le ocurre decir, pues no solamente es más grande que todos, es enorme. Y no solo es enorme, vive en una isla. Y resulta que, evidentemente, yo creo, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda, utiliza una referencia de carácter cartográfico, o sea, es decir, sobre un mapa, pone la isla Calavera. Pues resulta que la mentada isla Calavera es una isla en forma, obviamente spoiler, de una calavera que está en un mapa y que tú la puedes ver perfectamente dibujada. Lo curioso de esto es que en la película original de 1933, me parece, si, insisto, si me equivoco, perdón, no tengo el dato ahorita a la mano, pero es más o menos en esa época, en los 30, nunca dicen que es la isla Calavera. O sea, es decir, la ponen en el mapa como una referencia cartográfica, como para decir, miren, aquí vivía, ¿no? Porque obviamente, pues todos conocen la historia de King Kong, se supone que van buscando este lugar para filmar esta película. Llegan a la isla y pues les pasan lo que todos sabemos, ¿no? Llegan, conocen una tribu, la tribu resulta que tiene, o sea, depende de la versión, pero generalmente tiene ahí como un tema con el King Kong, desde que es el enemigo hasta que es el que tiene que proteger la isla, de cual vamos a hablar de todas estas versiones. Y esta isla es una isla evidentemente imaginaria, no existe. Por la convención de la película, tú entras en un trato, digamos, con el director, de decir, ah, claro, esa isla existe y está en algún lugar. Es para que hablemos en términos modernos, lo que pasa con las películas de Jurassic Park. O sea, las islas de Jurassic Park, por si no lo sabían, espero que no esté rompiéndole la infancia a alguna persona, no existen. O sea, todas estas islas que están referenciadas en Jurassic Park son islas imaginarias. Pues esa idea ya se le había ocurrido a Merian C. Bueno, pues resulta que esta primera versión de King Kong se vuelve un trancazo. La gente en Estados Unidos, a pesar de la Gran Depresión, llena los cines. Se vuelve un negociazo para el estudio porque además el estudio donde Merian C. Cooper estaba haciendo esta película estaba a punto de quebrar y técnicamente King Kong salva al estudio y lo vuelve un golpe. Resultado, a los pocos años, estamos hablando de unos 3 o 4 años, sacan una segunda película y se llama El hijo de King Kong. Y entonces, obviamente, retoman toda esta parte mitológica de dónde vivía King Kong, porque obviamente van a buscar a su hijo. Esa película, por lo que yo alcancé a ver en algunas fuentes, no fue tan exitosa. Realmente, pues la gente, movida por el éxito de la primera de King Kong, la va a ver y tan tan. Pero entonces sienta las bases, me parece yo,
de una idea muy potente. Uno, podemos dar por hecho que un territorio, a pesar de que no existe, en la imaginación y en la convención de una película va a existir. Dos, le podemos poner reglas a ese territorio. Lo que pasa en la isla Calavera es, aquí la evolución no llegó, aquí tenemos incluso dinosaurios, tenemos una tribu que tampoco evolucionó, y ahorita vamos a hablar también como de todo lo que implica toda esa parte, y sienta las bases de lo que posteriormente en otros ámbitos, acabo de poner un ejemplo, Jurassic Park, tenemos también de otras películas que podemos referenciar, lo retoman y así generan esas condiciones, digamos, para establecer una película. Entonces fue cuando a mí se me ocurrió y dije, oigan, está bien padre hablar de esto porque al final la geografía imaginaria es un tema que es bastante pertinente para todos porque todos las hemos vivido en el cine. En las películas nos han mostrado lugares en pantalla, digamos, imágenes o nos han señalado en un mapa lugares que luego resulta que no existen, ¿no? O que intercambian, que ponen un lugar, que por ejemplo, no sé si te acuerdas de la película esta, me parece que fue la mexicana, la de Johnny Depp, la de la pistola esta, que decían que según era Ujú. México y en realidad la grabaron en España. Y de repente, pues tú ves la película y dices, pues sí, sí se parece a un lugar de México, pero sorpresa, resulta que la película la grabaron en España, ni siquiera es México, ¿no? Entonces, a Ujú. partir de ahí empezó esta idea y bueno, pues ya hicimos toda una revisión de por lo menos cuatro versiones diferentes de la película. Lo mismo para quien no haya visto King Kong, les platico. Está esa primera versión de los años 30. La siguiente no la referencié porque no era relevante, porque no hablaban de la Isla Calavera. La de El hijo de King Kong, esa quedó fuera de la investigación. Luego nos brincamos hasta la que a mí me parece que es la mejor película de King Kong, que es la de los años 70, la de Ujú. 1976, con una diosa que fue Jessica Lange y con el otro protagonista es el de Tron, ¿cómo se llama? Ay, Eh, ay, no me acuerdo. Bueno, ahorita nos bueno, acordaremos ahorita del abajo actor. aparece. Ajá, alguien nos va a decir, es fulanito, ¿cómo no saben, no? Pero bueno, él. Y entonces sale esa versión de los setentas, además producida por Dino de Laurentiis, que por si no lo Ujú. sabían, Dino de Laurentiis es el productor de las películas de James Bond, entonces no estamos hablando de una persona menor, o sea, es decir, es un peliculón. Si no lo han visto, les va a dar mucha risa el animatrónico que usaron para King Kong hoy en día, pero en su momento, incluso los circos en México tenían uno de esos animatrónicos y andaban dando vueltas por toda la ciudad y todos vimos ese King Kong en los 90. Entonces, es una joya de película esa de los 70. Y luego nos fuimos a revisar la película de Peter Jackson, que fue la del 2005, que si recordarán también fue un hito porque mucha gente venía de haber grabado El Señor de los Anillos, entra King Kong. Creo que es de las películas que también tiene como mucha controversia. Hay gente que la ama, hay gente que la adora, y básicamente el problema que tuvo esa versión es que se fue a referenciar directamente la original. Entonces, como que suena a remake de la primera. Curioso porque la de los setentas es un remake, pero ahorita vamos a hablar de esa parte muy interesante. Le quitaron tantos elementos de la original que parece una película nueva. Y no me dejarán mentir los que son fans de esa película de los setentas. Tú cuando la ves por primera vez, si nunca has visto King Kong, igual te enamoras de King Kong en automático, ¿no? De la historia. Y luego de ahí me fui a la última referencia, que fue la película de 2017, me parece, o 2000, una cosa Ujú. así, 16, la Sí. de Kong, la Isla Calavera, que es de las más recientes, que ya está conectada a toda esta idea del Monsterverse que crearon con Godzilla y que obviamente pues se necesitó referenciar. Y ahí me quedé para el estudio. Justamente lo que se trató de hacer es revisar cada una de estas versiones, revisar la forma en la que estaba representada la isla Calavera, todo lo que implicaba, digamos, de manera semiótica, esta palabrita que suena muy académica, es decir, el significado. ¿Qué es lo que estaba tratando de representar la isla Calavera? Porque obviamente no nada más es el territorio, representaba un montón de cosas que ahorita podemos ir platicando de cada una de las versiones, y luego si nos ubicamos en el espacio-tiempo de cada una de esas versiones, que era lo que en la industria, por lo menos estadounidense, y los autores de cada uno de los guiones y los directores trataron de mostrar, nos vamos a dar cuenta que, qué chistoso, resulta que la isla Calavera no solamente es un elemento de la historia, sino que a la propia historia le da elementos para que el guión pueda continuar. Porque si esa isla no tuviera una configuración, es decir, no le pusiéramos un significado, unas reglas, incluso una ubicación específica dentro de la realidad, la película automáticamente se cae.
Digo, obviamente se cae desde la convención de decir hay un simio de más de 2 metros, o sea, es decir, eso ya desde ahí partimos de la lógica, ¿no? Pero además el territorio configurado así y todo lo que implica que exista un momento y un lugar suspendido, nos lleva ya, esto fuera del estudio, pero para que tengamos una referencia de por qué en el Monsterverse actualmente con Godzilla ya existe esta noción de la tierra hueca, que es toda una teoría ahí, pseudocientífica de con respecto de la Tierra, pero entonces ahí ya tiene lógica como esta, les decía, esta idea de principios del siglo XX la afrontó King Kong y a lo largo del tiempo, 100 años después, incluso la seguimos repitiendo y seguimos teniendo esta convención en el cine de, claro, es un territorio que no existe, pero con las reglas que le pusieron, yo puedo hacer de cuenta que sí existe, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es la investigación que se realizó. Está inspirada en un profesor que es el doctor Carlos Manuel Valdés, es una universidad española. Él vino a darnos un curso de cinematografía y geografía al Instituto de Geografía de la UNAM. Él nos presenta esa metodología, ahorita platicaremos un poco de cómo se hizo el estudio y de todo lo que implicaba él y lo que revisa, porque él sí trabaja todo eso. De hecho, él ha hecho catálogos de lugares que en España, por ejemplo, han grabado películas y todo ese trabajo lo tiene. La verdad es que igual si son un poquito clavados en cosas académicas, pueden buscar al doctor Carlos Manuel Valdés. Tiene unos artículos también fenomenales, obviamente con carácter académico, pero que nos dan mucha luz de hasta dónde la geografía, porque como se imaginarán, la geografía no es lo que les enseñan en la escuela, es decir, no vemos capitales, no vemos banderas, no tenemos que estar haciendo mapas, sino los utilizamos como una herramienta para entender el espacio y el territorio, porque desde una, digamos, óptica de la geografía, el espacio y el territorio están construidos socialmente. O sea, es decir, no existe nada inocuo. Si ustedes lo piensan, ¿qué lugar no ha tocado el hombre en la Tierra? Pues es muy raro, ¿no? Entonces, como el espacio está socialmente construido y el espacio está vivo, incluso podemos hacer un espacio cinematográfico. Podemos crear estas nociones en las películas, insisto, en donde nosotros hacemos la convención de, ah, claro, sí, esa calle mide 5 metros cuando en realidad es un cachito de calle, ¿no? Ah, claro, sí, ese edificio puede medir 20 metros cuando es un edificio que solo mide 10. O sea, es decir, eso es parte de lo bonito también del cine, que nos ayuda a imaginar y por medio de imágenes transformar la realidad e incluso hacer que nosotros aceptemos cosas que yo creo que en el sentido común no aceptaríamos, ¿no? Que, mira, está todo súper interesante y no sé ni por dónde empezar, ¿no? Ah, no te preocupes. Primero, todo esto de la creación, ¿no? A final de cuentas, tanto la literatura como el cine lo que hacen es crear atmósferas, ¿no? Entonces, cuando estás creando ciencia ficción, tienes que agarrar, o fantasía, tienes que hacer algo que no existe, pero hacerlo creíble, porque entonces Así si no es. la gente no te va a creer. Entonces te tienes que apoyar precisamente en bases precisamente sustentables, científicas, para poder hacer esta creación. No, no es como que te digo, ah, fíjate que vamos a llegar a un nuevo planeta en el cual las personas caminan al revés y tal y tal y tal, porque la gente va a decir, ¿pero esto qué? ¿No? O sea, ¿en qué te estás basando para decir que esto puede ser así? Quieras o no, todos tenemos hasta cierto punto algo de científico, ¿no? Y te cuestionas lo que no va precisamente con lo que está. Entonces, el crear precisamente un lugar que no existe es súper difícil, o sea, no es tampoco fácil, ¿no? No es agarrar ay, hay cualquier isla. Sí, pero ¿por qué esa isla? Pero ¿por qué ese clima, no? Ah, no, es que dijiste que estaba en el norte y ese clima pertenece a lugares del sur. Y porque así somos todos, ¿no? Todo el tiempo nos estamos cuestionando absolutamente todo y tienes que hacer lo que tenga lógica, ¿no? Así es. Por ejemplo, si voy a hacer una película del espacio, ciertamente, pues tal vez me apoyo, y esto por ahí se los comento a los chicos de cortometraje. El director de arte tiene que ir con el doctor de locaciones. ¿Cómo sería Marte? No, pues fíjate que más o menos, o sea, por lo que dice la NASA, es más o menos así, así, así. Tenemos un lugar o sea, lo vamos a tener que reconstruir, o tenemos un lugar dentro de todo el mundo que se parezca, y pues ya mejor vamos a ese lugar, ¿no? Y tal. Ah, pues fíjate que aquí en el desierto de México hay un lugar que se parece mucho a Marte. De hecho, ahí viene precisamente la NASA a hacer. Ah, perfecto, ahí vamos a rentar y vamos a hacerlo, ¿no? Es muy difícil precisamente hacer esta creación. Y cuando es una buena película, o sea, y les digo, una buena película cuando hay presupuesto, pues precisamente se necesita el apoyo de geógrafos para, oye, ayúdame precisamente para que esta isla tenga lógica.
¿no? No va a ser como que, fíjate, aquí en una parte de la isla hay, no sé, una montaña, ¿no? Y hay esto, y de repente dices, pero no habéis dicho que el territorio era de tanto. O sea, ¿y cómo es posible que, no sé, como Robinson Crusoe, ¿no? ¿Cómo es que le dio la vuelta a toda la isla en 2 días cuando dijiste que tenía este tamaño? Y dices, o sea, tiene que tener todo precisamente lógica, ¿no? Y eso está tan padre que comentaste algo también súper interesante, que hace dudar a la gente, ¿no? Así He es. visto un montón de teorías acerca de que ya encontré la isla de Jurassic Park que está en Costa Rica. Así de, no, mijo, es inventada. No la ¿Cómo vas a te explico? encontrar, ajá, sí. O sea, Ujú. no, o sea, está bien que el mar es inmenso, ¿ok? Pero se vería y ahorita que hay tecnología satelital, se vería la isla, ¿no? Entonces, no es imposible. Pero siempre está este punto mágico, ¿no? Y eso es lo Así es. bonito, de decir, oye, sí, sí la encuentro, como esto que también, ¿no? La referencia de la isla Calavera. ¿Por qué la Calavera? Porque precisamente si también agarramos y dentro de la onda de fantasías, ¿quiénes tenían siempre su base en las calaveras? Los piratas. Los piratas. Ujú. Entonces siempre eran malvados y veías que su tesoro lo habían guardado en la isla Calavera, ¿no? Tan es así que ciertamente ahorita una caricatura que está ahorita de moda, que es One Piece, hay una Así es. referencia precisamente a una isla en forma de calavera, ¿no? Entonces, ¿y qué marcaba la calavera? Pues el peligro, ¿no? El no te acerques, el tal. Entonces, eh, no es fácil ir como que juntando todo esto, ¿no? Porque como bien comentaste, para la semiótica, ¿no? ¿Dónde se marca por qué específicamente esa isla? ¿Por qué me llamaría la atención para ir a esa isla? Pues desde el nombre, ¿no? Como hay Ujú, una isla que creo, quiero decir, no me desmiénteme por ahí, que creo que es real, que es la isla de las serpientes. Creo que estaba por Brasil, algo así, que ujú. está completamente inexplorada porque está realmente llena de serpientes y las pocas personas que han entrado se han muerto al instante, ¿no? Porque son venenosas y no es que tanto. Pero desde que oyes eso dices, quiero ir, Claro. Sí, porque no, así y somos, ¿no? además así somos, como te comentaba un poquito de lo que yo me encontré, pues eso empiezas a revisarlo cuando revisas qué intentaron, digamos, plasmar en el territorio, o sea, cuál era la idea de generar un territorio. La primera película, la de los 30, por ejemplo, caracterizan a la isla primero como un lugar, les decía yo, primitivo, o sea, ahí sí es todo primitivo, todo se quedó suspendido en el tiempo, y para los que la han visto y para los que no les voy platicando, tienen, por ejemplo, una escena en donde resulta que llegan, la clásica escena cuando llegan con la tribu y se confrontan. Cuando tú revisas la película original, se supone que la isla está ubicada en Sumatra. Para los que no están muy geográficamente ubicados, esto es en el sur de Asia. ¿Por qué el sur de Asia? Porque estamos hablando que a principios del siglo XX nadie había ido por ahí. O sea, es decir, era un lugar que no tenía tanta exploración, digamos, de carácter comercial, porque obviamente pues, había gente y todo, pero como era un lugar que comercialmente hablando o turísticamente hablando nadie conocía, sonaba a muy lejos. Entonces, pues déjala ahí, ¿no? En Sumatra, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? O sea, ahí de entrada la gente no la identificaba, ¿no? Y entonces le ponen esta idea de que es un lugar primitivo, pero hay una especie de civilización primitiva. Y como evidentemente aún pasa mucho en la industria gringa, ¿no? No se van a poner a explicarle a los que están viendo a los espectadores toda la historia. Lo que hacen es que dicen, claro, primitivo, pero ¿qué es lo que conoce primitivo los gringos? Pues los africanos. Y entonces caracterizan a la población de Sumatra como africanos, porque en el siglo XX, a principios del siglo XX, sí había contexto de África. Aparte, había un estereotipo de lo africano. Recordarán mucho estas películas donde pues, mostraban a los africanos, obviamente como tribus salvajes, pero siempre con el estereotipo de el huesito en la cabeza, el taparrabos de paja, o sea, es decir, había un estereotipo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el cine? Lo reprodujo. Nos brincamos a los años 70. En los años 70, que es lo que te platicaba, la segunda película que yo revisé, resulta que plantean que en la historia, para los que no conocen esa película, están buscando petróleo. Y pues es una película muy de su época. En los años 70 había una crisis de energía en Estados Unidos y entonces se supone que la historia comienza cuando una petrolera, una empresa, está haciendo una exploración y de repente en una imagen de sonar, de estos de los barcos, de los que tienen como ¿cómo se llaman? Sus sensores, descubren que hay una cosa que aparece en medio del mar, que no estaba antes y que está tapada por unas nubes y cuando ven la imagen resulta que tiene forma de una calavera.
Entonces, lo mismo, no te dicen que es la isla Calavera, pero nuevamente están ocupando la misma representación de la película original para decir, hay un peligro, es una cosa que nadie ha explorado y evidentemente es una señal, es un arquetipo. Lo que decíamos, los piratas ocupaban la calavera como una señal, por lo tanto yo la ocupo también para que, fíjate, el territorio tenga forma de esa señal. O sea, esto es hasta ilógico. No tenemos ninguna zona del mundo que realmente se parezca. Le vemos forma de tal cosa, pero en ningún lado vas a encontrar así de lo que decías, ¿no? O sea, la isla en forma de, voy a decir una tontería, pero la isla del abanico, no hay ninguna isla en forma de abanico, nosotros le vemos forma de abanico, pero es una cosa ahí de figura fondo de la psicología. Bueno, pues en el 70 vuelven a reproducir el mismo estereotipo, ahí cambian un poco la idea de los habitantes de la isla, pero nuevamente al espectador gringo no le iban a poner, porque para esto, perdón, me falló antes de eso, la isla la mueven de Sumatra y la mueven un poquito más para abajo, porque obviamente en los 70 Sumatra y toda la zona de Asia lejana ya estaba más explorada. Entonces lo que dicen es, vamos a moverla hacia Indonesia. También, como que yo creo que en esa época le sonaba Indonesia el fin del mundo y entonces la mueven a Indonesia. Pues resulta que ahí ponen a la población de ahí ya un poquito más asiáticos, pero siguen siendo africanizados. O sea, es decir, al espectador gringo, aún a pesar de que estamos hablando de, fíjate, por lo menos 60 años de diferencia, o perdón, 40 años de diferencia, de todos modos, siguen utilizando estereotipos y ves a la población medianamente africanizada. Nos brincamos al 2005. En el 2005, para los que vieron la película de Peter Jackson, que es ya seguramente es más gente, se acordarán que resulta que Jack Black, el personaje de Jack Black, que es un remake de Merian C. Cooper, o sea, está representando a Merian C. Cooper, el original, agarra su mapa y resulta que en el mapa, en una mancha de tinta, está la isla Calavera. Y nuevamente es una calaverita, un estereotipo del que no pudieron salir porque nos regresa otra vez a la idea de lo peligroso. Pero resulta que aquí lo que transforman es, ya no están primitivos como los africanos, ahora son una civilización en ruinas, como las que generalmente, digamos, de alguna forma, estaban puestas, digamos, como en la antigüedad. O sea, tuvieron una civilización en auge y luego pácatelas. Resulta que la civilización cayó en desuso y es por eso que la isla está como abandonada. Tiene una civilización, pero abandonada. De todos modos, no deja de ser un estereotipo, porque uno ve a las personas que se supone que son los habitantes y los plantean como si fueran pordioseros. O sea, es decir, en realidad no están representando una civilización caída, están representando al otro, al ajeno, al lejano, ¿no? Y luego nos vamos a Kong, la isla Calavera, y se fueron al otro extremo. Obviamente ya pasó todo un siglo, pasamos por la corrección política, pasamos por el no podemos mostrarlo como lo mostrábamos antes, y sí, pusieron gente con rasgos asiáticos. Regresan la isla otra vez a esta parte de Sumatra y le plantean que no la pueden ver los sensores de los seres humanos porque resulta que hay una serie de tormentas que están alrededor de la isla que no dejan que la vean, pero alguien que se acuerdan del principio de la película de Kong, la isla Calavera, resulta que en la Segunda Guerra Mundial un piloto cayó y no pudo salir de ahí y entonces él es el que da un poco como la pista de que ahí hay algo, ¿no? De que estaba como tal la isla desierta, pero caracterizan a estas personas como personas asiáticas, pero las ponen extremadamente modernas, de hecho, muy ligadas a esta idea, por ejemplo, tibetana. O sea, las ponen como gente sabia, así como, sí, están suspendidos en una tierra donde no pueden salir, pero eso los ha hecho más sabios. Y entonces los hace sabios, pero también los hace primitivos, porque resulta que todo lo hacen con madera. Pero también tienen construcciones grandes. Entonces, si vamos haciendo un pequeño análisis muy somero de cada una de las versiones, se van dando cuenta cómo el territorio se va volviendo un lienzo y ponen reglas sobre el territorio y además de eso, a la población que le ponen al territorio, la van poniendo con ciertas reglas para que, digamos, exista este trato, ¿no? Claro, esto es ilógico, pero dentro de lo ilógico, claro, yo ubico a los africanos, claro, yo ubico a los asiáticos, claro, o sea, es decir, está toda esta noción de cómo la sociedad, o por lo menos la industria norteamericana, fue utilizando esos estereotipos para caracterizar el territorio, para ponerle reglas, incluso para ponerle intenciones, porque obviamente lo que sucede con la población en la primera versión de la película y en los setentas es que llegan los blancos y les muestran la civilización. Incluso, si se acuerdan en las películas de King Kong pasa eso, ven a la mujer rubia y se vuelven locos porque dicen, claro, o sea, son dioses, ¿no? Y lo que sucede en la versión del 2005 es que ya más bien los ven como gente hostil, o sea, como, bueno, tú me vienes como medio a invadir, pues por eso es que eres mi enemigo.
En la versión del 2005, incluso, digo, perdón, la 2017, la de Kong la Isla Calavera, un poco es como, son gente sabia, son buena onda, no son como nosotros, pero son gente sabia. Entonces, si se fijan, el propio territorio va cambiando y efectivamente lo que hace la geografía es que de alguna forma va utilizando estas herramientas que tenemos de la realidad física, pero para que en la imaginación tengan elementos que cada uno pueda reconocer y decir esto que decíamos, ¿no? Claro, es una isla que no sé dónde está, pero claro que puede existir porque pues me están dando las bases de cosas que en la realidad yo ubico y que además, digo, la convención empieza cuando hay un animal grandote y a ti te parece lógico porque dices, claro, es una isla grande, no hay civilización, pues tiene chance la naturaleza de extenderse, no tiene fronteras, no tiene un depredador, no pasa nada, es lógico, o sea, sí podría ser. O sea, si me das esos elementos en la realidad, probablemente sucede, ¿no? Ok, sí, está súper, súper loco todo esto. ¿Qué te puedo decir? ¿En qué sentido? Primero, esto de el cómo según no la encuentran, ¿no? La isla. Me recuerda mucho a, y no sé si esté por ahí equivocado, estoy diciendo una burrada, a Circe, la isla donde está Circe, que también Claro, ujú, sí, 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 supuestamente era una isla que no podían abordar cualquiera y no es que tanto era difícil de llegar, ¿no? O sea, desde te vas apoyando precisamente en la creación de toda esta ficción en algo que ya hay anteriormente, ¿no? ujú, Entonces está súper interesante. Y también cómo es que se va corrigiendo esta cosa ilógica, ¿no? Y eso es también un error que cometen muchas personas al momento de que escriben, de que no te informas antropológicamente, ¿no? O así sea, es. te agarras y dices, esta es una isla que está en Hawái y estaba habitada por monjes tibetanos y adoraban al dios Jesús. Dices, ¿qué? O sea, ¿En me qué estás momento, no? mezclando Ujú. budismo con tal, con esto, con el otro, y el clima es nevado. Así como que, o sea, hasta para crear precisamente toda una atmósfera y que ésta te vaya quedando bien, pues tienes que tener lógica, ¿no? Y estas correcciones que de repente se han hecho, más que restar, hay veces en las que van sumando, ¿no? Porque dices, mira, ahora sí ya empieza a tener lógica, ahora sí ya te creo que sí exista, como dices esto, ¿no? Un predador que sea el más grande y tal vez estos animales sí hay precisamente por esa zona, ¿no? Porque es como si te dijera un King Kong en el Polo Norte, dices, pero ¿qué haría un ¿De chango dónde, allá, no? no? O Ujú. sea, ¿de dónde? Exacto. Entonces, ya pensar todo esto sí, sí es difícil y pues sí, efectivamente, ¿no? Entra por ahí tu materia. Sí, claro, no, y es que además, evidentemente, como te decía, como nosotros en las, digamos, las posturas más recientes de la geografía, porque bueno, la geografía, mucha gente podría pensar que es una ciencia muerta y que pues ya no hay nada que hacer, y les tengo una sorpresa, la geografía es una ciencia viva, y es una disciplina que estamos en todos lados, digo, nada más y nada menos, cada uno de las personas que nos está viendo desde su celular tiene una aplicación que se llama Google Maps y que tiene bases geográficas, y que tiene toda esta geometrización del mundo, que es una parte de la disciplina y la otra es lo que yo les platicaba, la parte del espacio vivido, el espacio transformado socialmente. Porque además, si, como les platicaba con respecto de las tribus, todos estos lugares también tienen un componente físico, o sea, es decir, un componente natural. Por ejemplo, en la primera versión encontramos, les decía yo, que es una isla primitiva, o sea, incluso hasta la escenografía que pusieron en la película, ves las clásicas palmeras grandototas y las hojas grandototas así como de la antigüedad, y lo que les platicaba, ya en la versión, la más reciente, haciendo como rápidamente una equiparación con la de Kong, la isla Calavera, pues resulta que es una caracterización donde hay incluso un río, y hay un río y que tienen unas esclusas para que la gente pueda vivir ahí, y luego ya ves que mezclan ahí como una cosa de que tienen como si fuera una civilización sudamericana, tiene como pirámides y lugares así, o sea, es decir, ya empiezan a refinar el territorio, pero porque son reglas de construcción social del espacio. O sea, es decir, ese espacio está intervenido por el hombre. ¿Cómo pasamos de inicios del siglo XX a esto? Pues evidentemente porque así es el espacio. Nosotros lo podemos ver en todos lados. Cada uno de nosotros en nuestras sociedades nos vamos dando cuenta cómo el ser humano ha ido transformando el espacio y además esa transformación social hace que lo vivas diferente y que lo veas desde otra noción. Y entonces eso es lo que la geografía revisa, además de los mapas, que son una herramienta muy bonita y muy importante, pero en realidad nosotros vamos más bien por la parte social de cómo se trabaja el espacio, de lo que se transforma. Y estas películas son un claro ejemplo de ello.
no es el mismo espacio social, históricamente hablando, de 1920 y tantos, 30 y tantos que les platicaba, a, por ejemplo, la de los 70, que yo les decía que es mi versión favorita de la película. Ahí, por ejemplo, incluso te presentan, si no lo sabían, que King Kong se sube a las Torres Gemelas. O sea, un edificio que incluso al día de hoy ya no existe, pero en ese momento ya cambiaron porque en la primera versión de King Kong se sube al Empire Ujú, State. vaya. En esta versión de los 70 se sube a las Torres Gemelas. Entonces, incluso fíjense cómo hasta el propio escenario, lo que podríamos llamar el escenario, el territorio, se va modificando con el paso del tiempo y se tiene que ir adaptando. Y justamente la geografía revisa eso, porque todo eso tiene un significado que tendríamos que hablar muchas horas acerca de cada uno de ellos, pero cada uno de esos es un significado. Hay un autor que fue el que referencié yo durante todo mi trabajo, que se llama Edward Said. Es un autor que habla acerca de las geografías imaginarias. Y él se refiere en sus trabajos académicos específicamente a lo que hacen los estadounidenses o la industria estadounidense o el entretenimiento estadounidense o el propio gobierno estadounidense con el área del Oriente Medio. Es decir, cuando cualquiera de nosotros dice árabe, automáticamente tenemos una batería de características de lo árabe. Y entonces todo lo que no sale, o todo lo que sale de esa lista y esa batería de características, que probablemente es lo que verdaderamente es lo árabe, nosotros no lo aceptamos. Porque claro, hemos estado tan influenciados por la industria, por la sociedad o por incluso digamos, el inconsciente, que cuando te muestran una cosa, resulta que tú ya te creaste una geografía en tu mente. Y entonces andan en camello, tapados en el sol, cuando eso no es real. Entonces, si te fijas, esto tiene que ver con las películas de King Kong, porque esta noción de la geografía imaginaria desde el punto de vista de Said está puesto en cada una de las versiones de la Isla Calavera. Hay una serie de baterías que debe tener la Isla Calavera para decir, ah, sí es la Isla Calavera porque es primitiva, porque es peligrosa, porque está trazada, porque esto, porque el otro, y entonces cuando cubres con esa característica, voilà, tenemos la Isla Calavera. Pero si alguien se sale de ese canon o de esa idea de lo que es la Isla Calavera, automáticamente es, no, pues es que no les creo. No, pues es que eso no es. No, están mal. ¿Cómo es posible que ponen eso cuando de repente es, bueno, si has reflexionado que probablemente esa geografía que te están mostrando es una geografía creada y además es una geografía que está buscando, sobre todo, creo que me parece también esto es una reflexión muy importante del trabajo, es una geografía que está creada para que tú asumas que eso es, no es la realidad. Te la están creando con ciertos elementos para que tú digas, claro, pues cómo no va a ser así. Entonces, eso abre obviamente posibilidades para que en este caso de estudio que hicimos la Isla Calavera con respecto de esto, se puede hacer para cualquier cosa. Y entonces, analizar una película desde su geografía, o sea, es decir, a ver, ¿en dónde está ubicada? ¿En dónde está filmada? ¿Qué me están mostrando? ¿Qué es lo que pasa? Creo que muchas veces que hemos criticado algunos de las series en México, ¿no? O de las telenovelas. Te pasan una zona y te dicen, ah, esta es la zona de los ricos. Y tú te quedas con esa idea de, ah, claro, es que, no sé, voy a hacer una tontería, ¿no? Lomas de Chapultepec es la zona de los ricos. Los invito a que un día vayan a la zona oriente del Estado de México y a la zona norte donde está Satélite y Valle Dorado y no sé cómo se... Ahí sí hay gente de dinero, Tecamachalco y todos estos lugares, y así no son los lugares, ¿eh? Lo que pasa es que nos vendieron un arquetipo de lo que tenía que ser. Y ahí es donde también creo que la industria mexicana le ha faltado un poco de imaginación. Si tenemos estos elementos que podemos ayudar a que se creen, digamos, convenciones geográficas, pues explotarlos, porque de repente también siempre vemos las mismas zonas de la ciudad en las películas, ¿no? Entonces, también como de cara hacia la industria, entender que la geografía nos puede ayudar no solo a hacer que un lugar se vuelva real, o sea, es decir, con elementos de la vida real podamos caracterizar este lugar, sino también podemos tener elementos de otros lugares y caracterizarlos para crear un nuevo lugar imaginario o una idea imaginaria, ¿no? Entonces, esa es la potencia, digamos, de este trabajo. Te digo, no es una idea que surgió directamente mía, es del doctor Carlos Valdés. Él trabaja todo esto, incluso trabaja otras líneas de investigación que tienen que ver con la geografía y el cine, pero bueno, en esas andamos, y pues es parte, digamos, del trabajo de lo que hemos estado haciendo, y pues es un poco la idea general de venirles a platicar esto. Obviamente, yo les diría que los geógrafos tenemos muy malos
muy mal marketing y muy mala publicidad. Generalmente nunca se habla de nosotros, pero para eso estamos por acá, para hacer un poco de publicidad y decirles que esto hacemos en geografía, además de otras cosas. Digo, esto es una partecita de lo que se hace. Y sobre todo, bueno, invitarles a que justo cuando veamos películas, mucha gente podría decir que suena como muy sangrón, ¿no? Así muy mamador de, "Ah, es que yo ya no puedo ver una película sin analizarla". Creo que sí se puede. Y la puedes disfrutar y analizar o, digamos, analizarla previamente y luego disfrutarla, porque además, por ejemplo, lo que platicamos al principio de la charla, si ustedes revisan geografías imaginarias como las de Star Wars, como la de Dune, como la del Señor de los Anillos, incluso son temas muy interesantes. A mí me acuerdo mucho que en pandemia salió también un mapa que había creado alguien de la geografía de Game of Thrones y de o sea, porque además es un lugar que es completamente imaginario y cómo establecían, bueno, suena lógico que los pueblos del norte, pues es como aquí en la Tierra, el norte, el hielo, y entonces, o sea, y entonces empezaron a crear todo el mapa, digamos, imaginario de Game of Thrones, y a mí me voló la cabeza porque, claro, esto está genial, o sea, crearon con elementos de la realidad todo un territorio, todo un universo que tiene lógica y que además suena lógico el cómo está realizado. Y lo chistoso es que cuando ves la serie, resulta que dices, eso lo grabaron en España, eso lo grabaron en Grecia, eso lo grabaron, o sea, es decir, empiezas a revisar cada uno de los lugares y dices, mira qué chistoso, son convenciones que uno dice, es Westeros, es las tierras del norte, y resulta que pues no es cierto, son lugares de este planeta que están referenciados, pero eso es lo bonito de la geografía imaginaria. Tiene su lado malo, nos ayuda a generar arquetipos y estereotipos que probablemente no está bien reproducir, o lo podemos reproducir, pero sí ser críticos y decir, claro, estoy dando por hecho que voy a hacer una convención y voy a decir, claro, yo te creo, eso es lo que tú me estás diciendo, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, decir, la realidad va a superar este discurso y esta narrativa que vas a poner sobre la película, sobre el filme y sobre cualquier obra artística, ¿no? Aquí obviamente pues estamos hablando de cine, pero incluso pasa pues en la literatura, ¿no? En la literatura, en el teatro, en cualquier cosa artística que uno vea, hay más geografía de la que uno se imagina. Que otra vez cuentas un montón de temas y vas brincando y de repente es difícil, Bueno, así como que, porque todos los temas son muy interesantes, no por otra cosa. Primero, yo creo que también tiene que ver mucho la geografía dependiendo de el género, ¿no? Porque no es lo mismo el género cinematográfico de la uno, King Kong uno, en la cual es como un falso documental, en el cual, bueno, pues está sucediendo esto, tal, 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 a la última, que ya es completamente ciencia ficción. Y de hecho esto de hacerte más avanzado y demás era porque venía lo de la Tierra Hueca, porque vamos a juntar precisamente a Godzilla y demás. Entonces, cada geografía tiene precisamente sus propias reglas, ¿no? Acá no es como que vamos a hacer una corrección. Yo creo que correcciones dentro de King Kong como tal sería hasta Peter Jackson, que dices, bueno, sí, hasta aquí sí va porque va únicamente enfocado a Kong, ¿no? Acá hay modificaciones, pero estamos haciendo estas modificaciones para poder clavarlo dentro de esto, la tierra hueca y todo esto, y teorías de conspiración, y que si estamos conectados, que con los extraterrestres y con el centro de la Tierra y todo esto, ¿no? Entonces cambia completamente las reglas y es interesante verlo. Ahora, también sobre esto que comentabas, aquí voy a decir algo que tal vez sea incorrecto, ¿no? El cine es para el pueblo. De todas ujú, las artes, el cine es para el pueblo. El cine ha sido un gran manipulador de masas. El cine sirvió mucho tiempo para educar a la gente. ¿Por qué? Porque había mucho analfabetismo y hasta la fecha, aunque no lo queramos negar, todavía hay mucho analfabetismo. Entonces, ¿cómo aprende la gente? Gracias al cine. Y eso que comentamos al principio, ¿qué es lo más que hay en cine? Cine norteamericano. Y ojo, no somos el único país que está hasta el gorro de películas norteamericanas, es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las referencias que tenemos, que ahora es como el TikTok, en los jóvenes, así como que, esto lo aprendí de lo vi. TikTok y la Ujú, gente, es ujú. que cómo es posible que no te cultives, que no es tanto. Pues sí, ¿tu papá de dónde se cultivaba? Pues de las películas. Películas. Entonces, Ujú, ¿qué es lo que pasaba? Que en las películas igual hay muchos clichés, ¿no? Por ejemplo, los norteamericanos, esto siempre lo he hablado, en México se salió de control dentro de la época de oro del cine mexicano. ¿Por qué? Porque vinieron muchos españoles aquí a México. Entonces, cuando tú agarras y ves las historias de la gran época del cine mexicano, tienen mucho de español y mucho de mexicano. así es. Entonces,
Todos esos estereotipos que se crearon ahí por esta mezcolanza de dos culturas, que de por sí ya se había dado desde antes, pero aquí se da todavía más, entonces los norteamericanos no saben diferenciar de repente México de España. España. Ujú. ¿No? Entonces de repente dices, pero ¿por qué eso sí, eso es mexicano o eso es español y por qué dicen que es mexicano, ¿no? Es precisamente por esta mezcolanza, ¿no? Y se queda como, como bien dices, como un estereotipo, ¿no? Como pues los africanos, de hecho, hasta si nos fuéramos precisamente a las comunidades africanas, te darías cuenta de que hay muchas diferencias. Y todos se parecen a las caricaturas de Bugs Bunny. ¿No? Y los ponen igual que sus negritos de ellos, que los negritos de acá, que no, o sea, todos son completamente diferentes, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que busca Hollywood? Entretener. Así es. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Educar. Entonces, pues ahí no hay una lógica, ¿no? Si nos fuéramos precisamente a lógica, los primeros visionarios dentro de esto, pues fueron los hermanos Lumière, pero ellos eran fotógrafos y decía, oye, estaría padre utilizar este medio porque los hermanos Lumière no lo veían como un negocio, ellos no tenían por aquí que fuera a hacer cine, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver, dicen, ¿sabes qué? Esta moda va a pasar muy rápido. ¿Cómo podemos hacer para aprovecharlo? ¿Qué le gusta a la gente? Ah, pues fíjate que a la gente le gustan las postales, ¿no? Porque pues de repente tal vez fue de viaje y se trae una postal. Y si Ujú. hacemos postales visuales, ¿no? Entonces mandaron a sus enviados por todo el mundo para traer las vistas. Mira, la gente va a poder ir a Egipto. Entonces aquí tenemos unas vistas de Egipto. Aquí tenemos unas vistas de tal, ¿no? Y en este afán, hasta la fecha, hay mucha gente que no ha viajado por el mundo, pero lo ha hecho gracias al cine. Así es. Entonces, de repente, nunca nos ponemos a pensar realmente estas inconsistencias, ¿no? ¿Por qué de repente estoy viendo una película de la momia y me dicen que es egipcia, pero esa pirámide se ve bien mesoamericana? Y aparte, el papel, que están utilizando fue hecho en Asia. ¿No? Y por qué la pólvora llegó de repente a Egipto si la pólvora fue de China y no corresponden los años? O sea, eso lo hace alguien que estudió, pero alguien que no lo da por hecho. Entonces de repente Así se es. queda como cultura popular. Entonces ahí desgraciadamente también viene el pregúntate, ¿no? Y eso es lo bonito, así de cuestiónate todo. O sea, una película cuestiónala y por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo una película que estuvo en cartelera que se llamó Hail Mary, de Ujú, ujú. ¿cómo se llama? Ay, Con se me olvidó el, el con nombre es de de este Ryan actor. Gosling, pero no me Ryan acuerdo Gosling, ¿no? ajá, el director. Entonces Ajá. la vi y dije, tiene un montón de inconsistencias. Me gustó, pero tiene un montón de inconsistencias, ¿no? O sea, no me suena lógica esto. Y se lo comenté a alguien y me dijo, ay, ya estás de amargado, ¿no? Es una película y ya Y yo. O sea, sí, me gustó la historia, está padre, pero no tiene lógica esto y esto, ¿no? Con base científica. No, pero es que, o sea, eso a mí me alimenta, ¿no? Para decir, oye, pues lo voy a investigar, o sea, voy a ver si es cierto que tiene Claro, lógica y no. Y ese es el pasito que luego a veces la gente no quiere dar, como que cuestionarse, ¿no? Y ahí es donde de repente te darías cuenta de que hay precisamente ciencias como la tuya, que es la geografía, que son maravillosas. O sea, ¿quién no se ha entretenido? Y sobre todo las personas que se desvelan en el Google Maps. por Cuando ves ejemplo, estos videitos, ¿no? De, "Ah, ya viste que en tal estado hay una nave abandonada de Star Wars. Y entre que sí que no, y y ahí luego, estás de morboso viendo y cómo sí, se sí, llama esto. O que fíjate que te voy a contar la leyenda de la bruja que se aparece en el cerro de tal. Y ahí estás en el Google Maps como si de veras lo fueras a encontrar. Y ahí estás, ay, ¿por qué no llegó hasta allá, no? Eso es geografía, pero nunca nos cuestionamos, bueno, ¿y de dónde sale todo esto, no? ¿Y a dónde me lleva todo esto? Simplemente lo damos por hecho. Es como, por ejemplo, también en el taller de guión, los pongo a hablar con árboles, ¿no? ok. Entonces de repente la gente es así como que, ¿cómo fue tu experiencia? Y así como que hubo una vez una chica que me dijo, yo pensé que era un adorno. O sea, no me pasaba por aquí que el árbol está vivo. Se oye ilógico, pero para mucha gente es una realidad. O sea, no son adornos. No, o sea, siempre ha estado ahí, pero nunca lo he visto. O sea, siempre Claro, paso, pero es como invisible, ¿no? Y eso muchas veces nos sucede porque estamos muy metidos en todo esto de estar en el celular, de estar en las redes sociales, y te pierdes lo maravilloso que puede ser la vida, ¿no? Y el cuestionarte, o sea, claro. no digo que esté mal el ir al cine, el apoyarse en redes y demás, No, sino cuestionarte.
y de repente acercarte precisamente a la ciencia, ¿no? No está nada Claro. peleado, ni la religión, ni la ciencia, nada, todo, todo va unido. No, 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 porque al contrario, fíjate que justo lo que mencionas es una noción muy bonita. A partir del arte, que evidentemente es subjetivo, que habrá quien diga que tiene reglas que no se pueden romper, yo creo que en realidad más bien son reglas que se pueden moldear a cualquier realidad. Lo que es una cosa que es potente de la geografía es que ver este tipo de ejemplos y este análisis que un poquito de manera muy somera y muy lúdica les vine platicando con respecto de la película, es aplicable a nuestra vida cotidiana. O sea, es decir, es preguntarte, ¿por qué las calles tienen topes? Y la lógica nos dice, es que por los coches, bueno, pero obedece algo más que los coches. O sea, es decir, está necesario para que puedan circular coches y los coches muevan personas y muevan comercio y muevan. Entonces, te vas dando cuenta que un elemento que todos hemos visto y hemos vivido y hemos padecido, que ya damos por hecho que ahí está y que te lo pusieron porque te lo pusieron, porque así era, obedece a cosas más grandes, o sea, obedece a sistemas económicos, obedece incluso, hay una parte muy bonita de la geografía que últimamente ha tenido, por obvias razones en la modernidad, mucho auge, es la geografía de género. O sea, ¿por qué las ciudades están construidas como están construidas para los hombres, para las mujeres? ¿Qué onda con las disidencias? ¿Qué onda con los niños? ¿Qué onda con los adultos mayores? O sea, es decir, si lo pensamos, reflexionar con respecto del arte, este tipo de cosas en la vida cotidiana, nos hace darnos cuenta que muchas cosas que nosotros damos por hecho del espacio que vivimos, a veces las damos por hecho y decimos, bueno, es como, no sé, los cuartos, ¿no? Es que pues, tengo que tener un closet de mi cuarto. Bueno, pero ¿por qué tengo que tener un closet de mi cuarto? O sea, ¿de dónde nace esta noción de vivir este espacio de esta forma? Y lo podemos ver, de hecho, eso es lo que hace la geografía, en escalas muy pequeñitas, como la escala de mi espacio personal, hasta oigan, ¿por qué pusieron una isla en medio de Sumatra cuando esa cosa no existe, ¿no? O sea, es decir, ahí nace lo bonito de este tipo de trabajos y este tipo de reflexiones de carácter geográfico, porque nos hace darnos cuenta que tenemos a la geografía más cerca de lo que creemos. Lo que pasa es que, les digo, tenemos mala publicidad por un lado y por otro lado, la verdad es que la forma en la que enseñan la geografía en las escuelas es una forma muy mala, que es pura repetición, apréndete cosas, conoce de conceptos y pues chido, ¿no? O sea, de hecho a mí aquí en la familia siempre me hacen mucha burla porque yo desde hace mucho les dije, oigan, es que pues yo no sé las capitales del mundo, ¿no? O sea, es decir, podría parecer lógico que un geógrafo se supiera las capitales, pero ejemplo, ¿no? Si me preguntas cuál es la capital de Indonesia, pues te voy a decir que es Sumatra, pero porque vi una película, no porque yo lo haya visto en clase. O sea, es decir, en realidad no tiene que ver con eso, ¿no? Y lo mismo pasa cuando de repente en la geografía nos dicen, pues es que tú sabes de mapas, ¿no? A ver, ¿este mapa de dónde es? No, pues no tengo idea. O sea, es decir, pues sí, son herramientas que ocupo y ya si yo reviso en una base de datos, ah, es de tal lugar, pero así como de buenas a primeras, dibújame la forma del continente africano, pues igual que tú, voy a tener una noción, y pero bueno, si quieres que hagamos ciencia, pues bajamos un archivo, lo revisamos, o sea, es decir, ya hay como todo un proceso, ¿no? Pero justo esta parte de la geografía, es una corriente de la geografía, que es la geografía humana y la geografía social, que analizan este tipo de cosas, por lo menos en el arte, pues el cielo es el límite, ¿no? Porque digo, ahorita hablamos de una película, pero podemos hablarlo de la geografía de la música, de la geografía por ejemplo, de los guiones, ¿no? De los guiones en dónde se están haciendo, quién los está haciendo, qué es lo que está construyendo, qué lugares se están representando y qué lugares no. Lo que decíamos al principio de las películas de Derbez y compañía, ¿no? O sea, pues según yo, hasta donde me dan a entender, porque no las he visto todas, la mayoría son Roma Condesa, ¿no? O sea, es decir, esa es la zona que están nada más escribiendo, pero seguramente hay un montón de gente que está hablando de las periferias, que está hablando de otros estados, que está tratando de representar otros lugares y otras realidades, y justo la geografía pues se va a encargar lo acabas de decir muy bien, de cuestionarse. Oigan, ¿y de dónde? Oigan, ¿y por qué? Oigan, ¿y para qué? Y entonces eso es lo interesante, digamos, de esta disciplina y el ligue con el cine, que pues al final podemos ir de la mano perfectamente porque además, pues si alguno de ustedes se lo había preguntado, pues ahí está National Geographic. Nos educó con videos y con revistas y con música y con imágenes para conocer el mundo y todos tenemos una noción de qué es el Polo Norte gracias a National Geographic o algún documental de Discovery que vimos o alguna cosa de estas grabadas por Jacques Cousteau, ¿no? O sea, es decir, la geografía ha estado de la mano con las artes visuales y con el cine desde que comenzó
porque además pues nuestra disciplina es muy antigua. O sea, estamos hablando que los griegos ya hacían geografía, probablemente culturas muy antiguas hacían geografía y pues hemos ido avanzando poco a poco y ahorita la disciplina pues justo trae esta cosa, ¿no? Traemos la tecnología de nuestro lado, trabajamos con drones, trabajamos con mapas digitales, trabajamos con satélites, pero pues también tenemos la parte humana y tenemos que trabajar en territorio, tenemos que trabajar en campo, obviamente cuidar la naturaleza, es decir, la disciplina es muy amplia y tenemos muchas nociones y pues sí, pues acérquense a su geógrafo de confianza, ¿no? Cuando tengan alguna duda de este tipo, lo primero que va a hacer es, como yo generalmente les digo, mira, eso probablemente se explica de tal forma, pero déjame investigar y te ayudo para que lo puedas lograr, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces tú eres el que de repente es mijo, tú que estudiaste geografía, ponte el Waze para ir a tal lado. Todavía están, claro. No, no, además, fíjate que es muy chistoso. Mi novia siempre me hace mucha burla porque cuando salimos a la calle, yo soy malo para ubicarme con el Google Maps, ¿eh? O sea, yo, si el Google Maps me dice camina derecho, yo camino al revés y me dice, pues tú eres geógrafo. Y yo, sí, espérame, pero esto es una herramienta. O sea, yo te puedo hablar de toda la explicación de aquí, del territorio, pero esto es una herramienta y si no la sé usar, pues ya es por una cosa personal, pues, ¿no? O sea, pero sí, efectivamente, aquí, cuando hay ese tipo de dudas, al que acuden es conmigo generalmente. Está bien, no, no te preocupes, yo soy de los de ahí. ¿Dónde estás? No sé, hay un árbol aquí. ¿Qué tipo de árbol? No sé, un árbol y un perro también está ahí. O sea, con eso podemos ubicarnos sí o no, ¿no? Claro, sí, sí. Esa es la cosa, esa es la cosa. Y en este momento está pasando una nube en forma de tal. Exacto. Y entonces, si con eso te puedes ubicar, perfecto, ¿no? Yo soy también de esos. Entonces, sí, sí, eso Sí. es lo que tiene la disciplina. Y bueno, pues ya digamos, como para cerrar la parte, digamos, del trabajo, finalmente ya se analizó toda esta información de cada una de las películas. Se generó, obviamente, un análisis de tipo académico para revisar significados, un poco para poder caracterizar, porque además resulta que en la parte académica las islas son una cosa que se estudia mucho porque pues son un territorio pequeño que rápidamente puedes analizar de muchas formas y además tiene un montón de significados. Y pues se trató un poquito de caracterizar eso y en medio pues platicar de las películas, ¿no? O sea, es decir, hablar de toda esta parte. Yo, como siempre lo platico cada que platico de mi trabajo de King Kong, les digo, dense la oportunidad de ver la película. Y de todo esto que les acabo de platicar, no me lo crean. Vayan y véanlo, vayan y analícenlo. Incluso va a haber cosas que a mí se me fueron, que probablemente ustedes van a decir, oye, eso como que yo lo vi en otro lado, eso como que tiene que ver con tal cosa, porque además es darse cuenta también cómo con el paso de los años los guiones, las imágenes, los lugares, las narrativas han ido evolucionando. Como decíamos, en algunas ocasiones para mal, en otras ocasiones para bien. Y justamente eso es parte de ver la mayor cantidad de cine posible, ¿no? O sea, yo sí creo que a veces nos falta vida para ver todas las películas que se hacen de cotidiano y pues es esa invitación, o sea, veamos todas las películas que podamos y hagámonos este tipo de preguntas, ¿no? Les decía, ¿dónde están hechos? ¿De qué van? ¿Qué es lo que están tratando de mostrarnos? Porque justo, tanto hay mucha educación, puede que haya mucha manipulación, pero lo bonito de ser cinéfilo y de entrarle a las películas, pues es empezar a ver un pasito adelante más de lo que te muestran y empezar a preguntarte un poquito más de lo que estás viendo en la pantalla, porque eso siempre genera justo esta parte que le hablábamos al principio, ¿no? De si en comunidad nos ponemos a resolver esto, pues yo creo que podemos también tener la noción de que el cine, además de ser lúdico, es decir, es un juego, es una actividad que todos nos gusta hacer y ver y estar dentro de ella, también puede ser una cosa que nos puede educar y que también nos puede ayudar a cuestionar o que incluso puede ser una parte, digamos, para que nosotros mismos encontremos nuestro lugar en el mundo. Que eso también es muy geográfico, ¿no? O sea, es decir, yo en dónde estoy, qué estoy haciendo, en dónde estoy parado, ¿no? Vivo en una isla imaginaria, digo, esto es una cosa eh, de juegos, de esto, mi vida es una isla imaginaria o realmente estoy en un territorio con reglas, con cosas formales de la realidad. Y vamos, esto te da para que, pues incluso, por eso mi carrera está en la Facultad de Filosofía y Letras, por si alguien se lo preguntaba, porque en realidad te hace preguntarte más cosas que las que respondes. Cuando mucha gente nos dice, es que ustedes deberían estar en ciencias o deberían de estar en no sé, en la Facultad de Ingeniería, yo les digo, no, porque muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos de la realidad, o sea, esas disciplinas o esos institutos no se los preguntan. Entonces, pues, así es como terminamos en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene que ver con el arte bastante, ¿no? En muchos aspectos. No, y aparte, pues acuérdense que la madre de todas las ciencias es la filosofía. Filosofía. Entonces, ese es el hijo que no se quiere separar ahí. Así es. Dos o tres ingenieros te van a repelar, pero la verdad es que es cierto, la filosofía es de donde nace todo.
Sí, porque de hecho, y eso lo digo precisamente hasta los ingenieros, arquitectos o demás, ¿de dónde crees que nació tu ciencia? Del cuestionarte todo. Así Entonces, es, del por qué, ¿no? No nada más es en este ámbito de ¿y quién soy yo en el mundo? Ni demás, sino cómo lo arreglo. Desde que te estás haciendo esa pregunta, desde ahí ya estás filosofando, ¿no? así es, ¿Cómo puedo hacer para que mi puente no se caiga? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde viene el cuestionamiento? ¿De dónde salieron las matemáticas? Del preguntarte el así por es, qué. ¿No? ¿De dónde nace la religión? Pues también de la filosofía, lo ves en la mitología, ¿no? ¿Por qué se crea la mitología? Porque era una manera de poder explicar en ese entonces, con nuestro conocimiento muy básico, por qué pasaban los acontecimientos, meteorológicos, ¿no? Ya después va, digamos que creciendo la ciencia gracias a que, pues, a la observación y también al cuestionamiento. Entonces, todo nace precisamente de la filosofía, ¿no? Entonces, es súper interesante todo esto, ¿no? Porque totalmente, también totalmente. cada una de las ciencias, pues, es importante y es bello, ¿no? Y te ayuda precisamente a ampliar el panorama, no solamente de tu mente, sino hasta de tu propio ser. Porque vas diciendo, ay, como que ya le estoy agarrando a esto, ¿no? Y ya no te crees cualquier cosita que de repente te dicen ahí en el TikTok y todo esto. Y en el Así cine es, igual, con lo que comentamos al principio. En vez de dejarme llevar por este payaso que está ahí en TikTok diciendo que odio esta película y demás, pues mejor voy, la veo y ya digo, pues ya vi que este tipo sí realmente tiene razón, era muy mala la película. O este tipo ya vi que nada más está alardeando, ¿no? Realmente no sabe por qué tal. O en una de esas, pues dices, ¿y si yo abro mi propio canal también? Y es válido, ¿no? claro. Total. Claro, y lo comienzas a divulgar y empiezas a mencionarlo. Y es que además te da como mucha riqueza. Te digo que a mí me da mucha risa porque también mi novia me hace mucha burla cuando vamos a ver una película y no está muy buena. Le digo, oye, pero fíjate que los escenarios no estaban tan mal. Y volteé, me dicen esas payasos. Le digo, no, es que de verdad, o sea, a lo mejor la película está chafísima, pero estaba bien la música, tal toma me gustó mucho. O por ejemplo, no hablando de geografía, fíjate que ese cameo que hicieron ahí como de un cerro se veía bien bonito. Y yo eso me llevo. O sea, digo, ya si al final estuvo bien chafa o la historia no sirvió, pues ni modo, pero por lo menos hubo un elemento artístico dentro de la película que a mí me dejó algo y que dices, mira, si un día, en un futuro no muy lejano, a mí se me ocurriera hacer una película, probablemente usaría esto y esto y esto, que digo, ahí está un director que todo el mundo alaba y que yo lo sé, se la pasa reciclando cosas, Quentin Tarantino. Y ahí tiene peliculones que son muy buenos, pero cuando vas revisando dices, no manches, eso se lo voló de tal lugar y esa escena es de esto y esto es del otro. Y entonces resulta que lo único que hace es tomar lo mejor de muchos lugares y ponerlo en un producto nuevo. Y digo que eso también no es fácil, pues, ¿no? Pero digo, te habla de alguna forma también de cómo el arte precisamente está hecho para que todos le entremos y en la medida de lo posible todos podemos participar de él, ¿no? Mira, a temor a equivocarme, que por ahí me cuelguen y me digan fariseo y demás, hay un libro, por ahí, si Ujú. alguien se sabe el título, Que búsquenlo, nos es lo interesante ponga. de Ujú. repente, en el cual es precisamente un estudio geográfico Ujú. del western en Estados Unidos, sobre todo me parece que es Colorado, que es donde se hicieron Ok. gran parte de los western, que es donde los hacía Henry Ford. No, Ujú. Henry Ford es el del Fonda, coche. Henry Fonda. Sí, Henry Fonda. No, Ford, el de los western. Ujú. De hecho, Volver al Futuro 3 se hizo también en ese lugar, en esas Ah, locaciones. ok. Sí, sí. Era donde estaba Rancho 111, 101, Ok. perdón, Ujú. el Rancho 101 y todo esto por todo lo que caracterizaba. Entonces, si todo lo que representaba ese lugar dentro del contexto de Estados Unidos, en esta fiebre del oro, y aparte el Hollywood Western, que es uno de los géneros estrellas de Hollywood. Y si hay un libro por ahí, ahí si alguien se acuerda, lo ha leído además, Sí, ahí déjenoslo en los comentarios, porque sí me acuerdo, yo antes era ratón de biblioteca, pero ya tiene mucho que no voy. Y así ok. como cuando ves un montón de películas, también leí un montón de libros y a veces me preguntas y no me acuerdo de los títulos, me acuerdo más o menos qué decía, pero no me acuerdo exactamente. Entonces, No, no, sí, hay, pero hay un libro sí, también muy en bueno de eso. comunidad. En comunidad, si alguien lo tiene por ahí, pues nos lo echamos y también hablamos de geografía del western, que también debe ser una cosa Sí, que te debe volar la cabeza con todo lo del spaghetti western y todo lo que se hacía en Europa y luego en Estados Unidos. O sea, también digo, incluso sí. el western mexicano. O sea, que también mucha gente no lo toma en Chili cuenta, pero hay Western se una, le pusieron. claro, el chili western, ¿no? Y digo, y ahí todos hemos visto una película de los Almada. O sea, inevitablemente Ujú. de esta cosa que es un western, pero pues a la mexicana, ¿no? Entonces sí, sí, es también muy interesante. Así es.
Pero bueno, Javier, estuvo súper interesante la plática, pero ya nos tenemos que retirar. Ah, no te Antes de preocupes. eso, dinos dónde la gente te puede localizar, porque qué tal que por ahí quieren ahondar todavía más en lo de la Isla Calavera, o tal vez quieren hablar un poco contigo acerca de la Tierra Hueca, que te digan, oye, pues vamos a hacer un trabajo acerca de esto o demás. O simplemente hablar de Mira, cine. claro, muchas gracias. Obviamente mis redes están privadas porque soy persona común y corriente y solo con mis amigos lo comparto, pero con todo gusto les puedo dejar mi correo electrónico académico, ahí con confianza me pueden escribir y pues ya ahí platicaremos de cualquier cosa que se les ocurra. Es javier.jiménez Z, digamos, Jiménez con doble Z, @comunidad.unam.mx. Ese es mi correo electrónico, sin problema me pueden escribir. Bueno, como ahora sí que como comentario, andamos trabajando ahí un artículo científico de todo esto que estamos platicando, que saldrá en una revista de la facultad. Esperemos que logremos los tiempos, porque la vida académica luego es así, anda uno corriendo y no te alcanza la vida. Pero si es así, pues igual, si hay oportunidad, lo comparto. Todo esto que estuve platicando hoy, pero ya visto desde un punto de vista académico para que lo puedan revisar. Y lo mismo, ¿no? Yo les diría, evidentemente no me está pagando absolutamente nada la facultad ni el Instituto de Geografía de la UNAM, pero acérquense mucho, hay muchas actividades muy importantes. En la Facultad de Filosofía hay un cineclub que generalmente muestra películas y se hace debate desde el punto de vista de la historia, de la filosofía, de la pedagogía, de la geografía, de muchos de estos temas. Es un lugar bien bonito, bien académico, con alumnos de ahí de la facultad. No le tengan miedo, no, o sea, todos estos mitos que tienen con respecto a la Facultad de Filosofía, sí los hay, pero no están como se los han platicado. Entonces, se pueden acercar a la universidad sin ningún problema. La universidad es pública y es para todos. Y al mismo tiempo, pues está toda esta parte del Instituto de Geografía, que es el instituto de investigaciones que realiza cosas de geografía específicamente y que tiene un montón de actividades. Acaba de pasar hace poco, pero tiene una semana que se llama Geópolis, que es como de divulgación de la geografía. Entonces, nada más ahí como que en las redes estén revisando Geópolis y acérquense al instituto también. La universidad los recibe con los brazos abiertos y pues si eso, cuando tengan alguna cosa que platicar con respecto de el espacio y el lugar que tenemos en este espacio físico, con gusto les decía en mi correo electrónico y pues por ahí podemos platicar sin problema. Ok, pues ya sabes, también si te quieres animar a estudiar geografía, ya viste que no estás loco, es una muy bonita ciencia, te vas a divertir un montón y lo puedes hasta enfocar precisamente a cine. Tus dos, tus Exactamente, dos mayores gustos, cine y así geografía, es. no están Y peleados. geografía, así es, Pero así bueno, es, muchas Oscar. gracias, Javier, por habernos acompañado. Al contrario, Chicos, gracias por habernos seguido en este podcast. Recuerden que este es su espacio, entonces ya vieron que podemos hablar de cualquier cosa y está súper interesante y va nutriendo a todos, ¿no? Motivándolos. Entonces, igual, si quieren venir precisamente a hablar acerca de un trabajo que estén haciendo, ya sea un cortometraje, que estén precisamente en la industria, que quieran venir a hablar de una película en específico, por mí no hay ningún problema, que quieran venir a hablar acerca de los estrenos del momento, de tirar su bilis precisamente por una película, aquí está abierto precisamente el espacio para todos, ¿no? Y si les interesa, pues recuerden, estamos en Cinema de Barrio en YouTube. También @Cinema de Barrio en Facebook, en Instagram, pues ya saben que nos cerraron la anterior cuenta, entonces ahora estamos iniciando y está como Cinema-de-Barrio 2, entonces ahí nos encuentran. Igual por ahí en TikTok no subimos mucho, pero pues también por ahí andamos, entonces pues síganos, mándenos un mensajito, díganos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría participar en el podcast y por nosotros no hay ningún problema porque este es su espacio, ¿vale? Pues muchísimas gracias chicos, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Bye. Cinema de Barrio. De los cines a tu barrio.